Ser mexicano tiene cosas increíbles, pero también tiene cosas que nadie dice. Estoy un poco nerviosa, amigos, porque sí, todos hablan de comida, de la alegría, de la calidez, pero poco se habla de lo que realmente implica crecer, vivir y ser mexicano todos los días. No entiendo qué la verdad dice. Ya soy oficialmente mexicana, así que siento que puedo expresar mi opinión. Hoy quiero hablar de las verdaderas ventajas y desventajas de ser mexicano o mexicana. No haya trabajo, problemas personales, de esas que se sienten en el cuerpo, en la cartera, en la cabeza y en el corazón. ¿Ven de qué estoy hablando? Quizás algunas les den orgullo, otras les hagan decir, sí, este es muy real. Y otras tal vez nunca las hayan pensado así. Deséame suerte. Antes de empezar con todos los puntos, les quiero decir algo. Yo nací en Rusia, crecí con otra cultura, otro idioma y otra forma de ver la vida. Pero desde hace muchos años, México se convirtió en mi casa. No solo porque aquí vivo, trabajo y formé mi vida, sino porque aquí me siento en paz y muy feliz. Y ahora oficialmente, legalmente y con muchísimo orgullo, ya soy mexicana. Así que sí, ahora siento que puedo opinar de las ventajas, de las desventajas de tener esta hermosa nacionalidad. Hola, buenos días. Ay, muchas gracias. Un cafecito para despertar. Bueno, amigos, vinimos aquí a desayunar y tenemos un plan bastante importante para mí, ya que implica un cambio. No sé si pasa a ustedes, pero a mí cuando es el año nuevo, como que quieres cambiar algo, entonces vamos a hacer como un cambio de look. Un poquito, no sé todavía qué voy a hacer, ahí vemos. Y mientras estamos esperando nuestro desayuno, vamos a ir platicando sobre los pros y contras de ser mexicano. Ser mexicano significa crecer rodeado de comida riquísima desde que eres niño. No es algo excepcional ni de fin de semana, es parte de la rutina diaria. Desde la mañana con unos chilaquiles, al mediodía con un guisado casero y en la noche unos tacos solamente porque se te antojó algo rico. La gastronomía mexicana es tan variada, tan compleja y tan llena de historia que puedes pasar años comiendo cosas distintas sin aburrirte. Cada región tiene sabores propios, recetas heredadas, combinaciones que no existen en ningún otro lugar del mundo. Para el mexicano, comer bien no es un lujo, es un derecho no escrito. Pero justo ahí está el problema. La comida es tan rica, tan abundante y tan barata que es muy fácil subir de peso sin darte cuenta. Nadie planea engordar, simplemente sucede. Un taco aquí. No entiendo qué la verdad dice. Creo que el gas, ¿no? Sí, el gas. Un taco aquí, una quesadilla allá, un antojito porque se te antojó y cuando menos te das cuenta ya es parte de tu cuerpo. Hacer dieta en México es una tortura emocional porque a donde vayas hay algo delicioso tentándote y decir no se siente casi como una falta de respeto cultural. ¿Ven de qué estoy hablando? Típica. Bueno, ya salimos de comer, ahora sí, ya el día parece mucho más feliz porque hoy amaneció muchísimo más oscuro de lo normal. Hay como cero sol y además hace mucho frío, como pueden ver por mi chamarra. Así que ya comiendo siempre se mejora la situación. Ahorita vamos a ir a un lugar, les voy mostrando y mientras caminamos para allá vamos a seguir con nuestra lista. El pasaporte mexicano es mucho más poderoso de lo que muchos mexicanos creen. Desde pequeños crecen con posibilidad de viajar a muchas partes de Europa sin visa, Latinoamérica y otros países importantes. Y muchas veces no lo valoran, porque nunca les dijeron que eso no es como común para otros países, para otras nacionalidades. Poder empacar una maleta y entrar a otros países sin tantos trámites es una ventaja enorme. Pero al mismo tiempo, cuando un mexicano cruza fronteras, sobre todo
hacia Estados Unidos suele enfrentarse a más filtros, más preguntas y más sospechas. Hay una carga histórica, social y política que no siempre es justa. Aunque siendo muy clara y honesta, puedo decir con mucha seguridad que para los rusos es mucho más difícil pasar fronteras, sobre todo en estos tiempos, mucho más complicado y mucho más restrictivo. Deséame suerte. Ojalá salga todo bien. Estoy un poco nerviosa, amigos. Lo que pasa es que me voy a cortar un poco el pelo y tal vez me voy a pintarlo. No sé todavía cómo, pero quien a menudo ve mi canal sabe que es un tema un poco sensible para mí. Apenas está creciendo el pelo y ahorita como que no sé ni para dónde, no sé si me gusta. Y además, como es año nuevo, ya les dije que a mí me gusta hacer algo nuevo, siempre en año nuevo. An extreme makeover. No sé si extreme o no, pero algo tal vez útil. Pero vamos a ver cómo me va. Más claro. Sí, tal vez. Como rubia. No, como rubio no. Soy de carácter así como medio oscuro. Como darks. Como darks. Pues que te ponga darks y te pintas los labios de negro y todo. Falta como un tatuaje, además, para ser más dark. Se supone que es como un salón de belleza, pero la verdad aquí no se ve ninguna entrada. Ya le escribí a la chica. Ahorita vamos a ver si nos abren. Es la primera vez que estamos aquí. La escogí por sus reseñas en Google Maps. La verdad son increíbles. Así que yo espero que todo salga bien. Siempre como que es un volado. La verdad no siempre sale bien. Por eso también estoy un poco nerviosa. Buenas tardes. Bueno amigos, llegamos aquí donde toma clase mi hijo, clases de batería. Escríbenme en los comentarios cómo les pareció mi cabello. Ahora sí, ya quedó. Y mientras tanto, mientras estamos esperando que salga mi hijo de su clase, vamos a ir platicando de nuestra lista. La cultura mexicana es admirada en todo el mundo. Su música, su cine, sus tradiciones, el Día de Muertos, las artesanías, la comida, todo tiene un peso internacional enorme. Eso hace que los mexicanos crezcan con una identidad muy fuerte. Saben quiénes son, saben de dónde vienen y eso genera un orgullo muy profundo. Ser mexicano no es solo una nacionalidad, es una forma de sentir, de hablar, de convivir y ese orgullo ayuda muchísimo a sentirse feliz en el lugar donde nació. Ser mexicano significa estar rodeado de personas naturalmente amables. Gente que te ayuda a encontrar una dirección, que te explica con paciencia, que se preocupa por el otro aunque no lo conozca. La amabilidad en México no es algo forzado, es espontánea, sale sola, forma parte de la educación y del día a día. Pero esa misma amabilidad en algunos casos hace que otras personas se aprovechen. El mexicano a veces confía demasiado, da más de lo que debería y pone las necesidades de otros antes que las suyas y no siempre recibe lo mismo a cambio. Pero bueno amigos, si todavía no están suscritos a mi canal, por favor suscríbanse, pongan like, un comentario obviamente porque eso me ayuda un montón en crecer. Y quería decir muchísimas gracias, les quiero agradecer un montón todos los que me ayudan y donan dinero por PayPal. Ya saben que no es fácil hacer ese tipo de contenido, así que millones de gracias. El clima en la mayor parte del país es increíble. No hay inviernos extremos, no hay meses enteros encerrados por el frío. Y siempre existe algún estado con clima perfecto. Eso influye muchísimo en el carácter del mexicano, que vive más en la calle, convive más y se mueve más. La historia de México es dura. Es una historia de conquistas, pérdidas, crisis políticas y económicas constantes. Muchas generaciones han crecido con la sensación de que siempre hay que aguantar algo.
adaptarse a nuevos problemas, sobrevivir a decisiones que no dependen de ellos, sino del gobierno, sea bueno o malo. Aún así, el mexicano es profundamente optimista. Siempre aparece el salimos adelante, el todo va a estar bien y el hay que echarle ganas. Ese optimismo no es ingenuidad, es una herramienta para seguir adelante, para no rendirse y para enfocarse en lo bonito que ya se tiene. Aprender inglés es más fácil si tu lengua materna es el español, que si tu lengua materna es el ruso. Eso da una ventaja enorme. Muchas palabras se parecen, muchas estructuras se entienden muy rápido. Y por eso al mexicano se le facilita aprenderlo, y mucho más que a un ruso. Muchos mexicanos viven con estrés económico constante, trabajan mucho y se esfuerzan muchísimo más, y aún así sienten que la estabilidad siempre está en riesgo. Pero los mexicanos siempre buscan cómo salir del problema, y por eso son tan creativos, empezando desde la elaboración de los platillos mexicanos hasta cómo sobrevivir cuando el gobierno no te apoya. Por eso también tienen posibilidad de emprender algo pequeño y crecerlo poco a poco. Ser mexicano es ser ingenioso. Si algo no funciona, buscas cómo hacerlo funcionar con algo que tienes. México tiene tanta diversidad que un mexicano puede ver de todo sin salir del país. Playa, desierto, selva, bosque, montaña, volcanes, manglares, dunas, pueblos mágicos y ciudades modernas. La diversidad cultural dentro del país es impresionante. Cada estado parece otro país, así que no tienes que viajar lejos a otro lugar para ver todo eso. Pero también por eso difícilmente harás crecer tu lista de países visitados, porque cuando piensas viajar al extranjero, terminas diciendo, ¿para qué gastar más dinero si aquí tengo de todo? Buenas tardes. ¿Nos podría traer una orden de costilla con queso, otra sin queso y 2 con queso? Van a ser 3 con queso y una sola. ¿De acuerdo? Correcto. Por favor. Muchas gracias. 3 con queso y una sola, ¿ok? Sí. Gracias. Bueno amigos, llegamos a comer porque parece que como que pasaron nada más unos 10 minutos del video, pero para nosotros ya pasó casi todo el día, así que ya estamos muriendo de hambre. Venimos a comer obviamente tacos. No es que siempre comemos tacos, pero es una cosa muy rápida y además súper rica. Ay, muchas gracias. Buen provecho. Gracias. Y además amigos, aquí obsequian unos frijoles de la olla bien ricos. Pico de gallo. Hay que poner pico de gallo. Claro. Vamos a probar con pico de gallo. Así pica. Si no picara, le llamarían no pico de gallo. Sí, es cierto. Ya llegó el taquito. De hecho, no es taquito. Como ven, son 3 tacos. Es bastante, la verdad. Bueno, ya comimos, ya terminamos, enchelamos un poquito. De hecho, este lugar ya lo hemos sacado en otro video, pero es de esos lugares que vuelves y vuelves porque está riquísimo. Todavía no está demasiado caro, ya que estamos en una colonia bastante ya gentrificada. Es de esos lugares que todavía se conserva como un negocio familiar. Pero mientras esperamos la cuenta, les sigo platicando sobre el sentido del humor mexicano, que es único. El mexicano desarrolla un gran sentido del humor, incluso en situaciones muy difíciles, como una forma de sobrevivir emocionalmente. Se ríe de todo, incluso de lo difícil. Y ni hablar del albur, qué forma tan creativa de bromear día a día, además con personas desconocidas. El mexicano sabe disfrutar el presente y celebrar cualquier cosa, una comida, una reunión, una charla larga, ir de paseo a un mercado
mercadito. Así que normalmente son muy felices con pocas cosas que tienen. Eso los hace mucho menos depresivos que otras nacionalidades. Pero como los mexicanos son tan felices, normalmente es muy difícil para ellos cambiar algo drásticamente. Por ejemplo, mudarse a otra ciudad o país. Aunque las cosas se pongan difíciles, no haya trabajo, problemas personales o inseguridad en el país, es raro ver que un mexicano es igual de feliz en otro país que no es el suyo. De hecho, amigos mexicanos que me ven desde otro país, por favor comenten sobre este punto. Bueno amigos, ya se está oscureciendo. Venimos aquí a una panadería de por aquí cerca. Vamos a comprar un poco de pan para dar en las escuelas, que mañana seguimos con la rutina. Así que amigos, por favor comenten en los comentarios si me faltó alguna ventaja o desventaja. Seguramente me faltó algo de decir. Y como siempre, pórtense muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.